Hola, ¿qué tal, mujeres? Y digo mujeres porque somos mayoría. Esto es Madre Cúreme con tu rebozo, un espacio dedicado a las mujeres interesadas en la maternidad, vista desde el sincretismo, el misticismo, la ciencia y la conciencia. Bienvenidas, comenzamos. Mi nombre es María del Refugio Esquivel y el tema de hoy es pensión alimenticia, un derecho y obligación para mis hijas e hijos. El pasado 9 de mayo entró en vigor una sola base de datos que concentra la información de deudores y acreedores, quienes se han rehusado a responsabilizarse de sus obligaciones alimentarias hacia sus hijos e hijas. El objetivo es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las estadísticas señalan que 7 de cada 10 padres divorciados no cumplen su pensión. Una de cada 10 mujeres consigue que le otorgue la pensión justa. 3 de cada 4 hijos no reciben la pensión alimenticia, no la reciben completa. ¿Qué incluye la pensión alimenticia? Comprende la comida, el vestido, la habitación, atención médica, gastos para la educación de los menores y para proporcionarles oficio, arte o profesión. Se estima que hay un promedio de 30 millones de mujeres que maternan de manera autónoma y muchas de ellas deciden o decidieron no dejar el tema ni a Dios, ni al karma, ni a la dignidad. Si la justicia no los alcanza, que los alcance la vergüenza. Y para platicar de esto tenemos de invitada a una de las integrantes de la página de Deudores Alimentarios Michoacán, quienes ofrecen un espacio feminista creado para orientar, canalizar y accionar. Se manifiestan en contra de la violencia económica, de la que son objeto por parte de padres ausentes y deudores, así como de las instancias gubernamentales que las siguen siendo invisibles. Hola, compañera, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola María, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de estos temas que son tan importantes para todas nosotras que somos madres autónomas. Muchas gracias por estar aquí. Chicas, les quiero recordar que, bueno, nuestra invitada está por las circunstancias que la mayoría sabemos que es un proceso complicado, entonces no queremos como tener ningún problema o que ellas tengan algún problema al presentarse de manera personal. Como ven, pues yo siempre trato de presentar a mis invitadas, pero bueno, el día de hoy está esta compañera que es arduo el trabajo que está haciendo. Y platícame un poquito, ¿a qué se enfrentan las madres que deciden irse por la vía autónoma o que se separan? ¿A qué se enfrentan estas madres como las conocemos, madres solteras? Híjole, pues ¿a qué nos enfrentamos? Pues a demasiados obstáculos en nuestra vida y en nuestro caminar como madres autónomas, ¿no? Pues en primera, pues nos enfrentamos al escrutinio de la sociedad, ¿no? A ser señaladas, a ser objeto de burla, como nos dicen las motomamis, la 4x4, la mamá luchona, a ser denigradas también, ¿no? A ser pues ya como un objeto desechable que nadie va a querer, ningún otro hombre va a querer, ¿no? Entonces, pues creo que primeramente eso es a lo primerito que nos enfrentamos. Y pues posteriormente nos vemos solas tal vez, algunas que no tenemos una tribu de apoyo, nos encontramos ante desafíos económicos, desafíos laborales, de tiempo, es realmente desgastante y cansado como madre autónoma ver a todo lo que te puedes enfrentar en el mundo sola. Es bastante pesado y violento. ¿No te escuchas? Gracias. Platícanos un poquito, ¿por qué iniciar un movimiento de esta manera, ¿no? De exhibir, sí, ¿no? Exhibiendo a los deudores y
Sí, ¿por qué? ¿Por qué iniciarlo así? Bueno, este movimiento viene pues desde la digna rabia y la digna furia, ¿no? Eh, es el no quedarnos calladas ya a este tipo de violencia de la que somos sujetas, a la violencia económica, a la violencia patrimonial, algunas hasta la violencia vicaria, la violencia de nuestros hijos, porque es un tipo de violencia que hemos normalizado durante muchos años. Hemos ensalzado la maternidad, hemos admirado a las mamás que sacan adelante a sus hijos solas, pero ¿y? Pues no se embarazaron solas. ¿Dónde está la otra parte? Entonces es esa parte de quitarle el romanticismo a la maternidad, de pues sí, sí está muy padre que saqué a mis hijos adelante solos, ahora todos son licenciados tal vez, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de tu estabilidad emocional, mental, económica. ¿Y dónde está la otra parte, no? Ellos andan muy cómodos por la vida, haciéndose las víctimas, porque nosotras somos las brujas que no dejamos ver a los hijos, que nos los llevamos, que los manipulamos con el dinero, porque solamente nos interesa el dinero y demás. Pero para la sociedad ellos son unos perfectos padres. Entonces ahí es donde tomamos, a ver, no, papacito, tú no eres un perfecto padre. Y entonces, pues viene un historial ya pues desde que empezó la cuarta ola del feminismo, de que las mujeres no nos quedamos calladas, pues empezaron los tendederos del acoso en las escuelas, en instituciones, y pues nosotras, ¿por qué no hacemos un tendedero de deudores? O sea, tenemos todas las de ganar, ¿no? Tenemos a los hijos, pues que ahí están procreados. Tenemos la demanda, ¿no? Que ahí está. Y algunas tal vez no tienen la demanda, ¿no? Pero es una realidad que soy madre autónoma, que no tengo un apoyo por parte de su padre económico ni emocional que no se involucra en la crianza. ¿Por qué no exhibirlo? Y entonces se hace un boom esto de los tendederos, porque todas esas personas que que creíamos buenos padres, pues no lo son, ¿verdad? Y entonces se caen del pedestal y les ha pegado muchísimo a estos hombres en el orgullo verse exhibidos. Eh, hemos encontrado también empresas que encubren deudores en todos los niveles que te puedas imaginar en iniciativa de gobierno, en iniciativa privada, o sea, realmente aquí no respeta ni clase social. Entonces hemos encontrado obreros y hasta magistrados. Entonces es muy interesante, es muy bonito el ejercicio del tendedero, muy bonito para nosotras ver durante el paso de los años cómo como mujeres nos hemos empoderado, nos hemos dado valor, nos hemos dado apoyo unas a otras para decir, no estás sola, yo te creo, no estás loca lo que estás reclamando. También hemos logrado cambiar un poco el lenguaje y la perspectiva de las madres autónomas. Y muy bonito ver esta parte, pero por otro lado también es un ejercicio para nosotras catártico. El ver la cantidad de denuncias que llegan y bueno, a nosotros qué más nos gustaría tener un tendedero de de las más de 30 millones de infancias en el abandono, ¿no? Es triste ver la manera en la que va subiendo el número de denuncias, pero también está padre porque son mujeres que ya no se quedan calladas ante este tipo de cosas. Si se empoderan y dicen, pues lo voy a denunciar, si no pudo el juez obligarlo, que la sociedad se lo pide, se lo demande. Sí, porque pareciera que, como ya decía hace ratito, ¿no? O sea, muchas mujeres dicen, no, pues, por ejemplo, se lo dejo a Dios, ¿no? O que el karma lo alcance y que Él se las cobre, ¿no? Pero creo que sí tienen que responsabilizarse, ¿no? De esta manera, de mínimo, creo que hay como esta... Eh, al exponerlos, ¿no? O sea, hay como esta liberación por parte de la mujer de decir, pues ya, o sea, lo estoy exhibiendo y que esto como sirva de ejemplo también, ¿no? Para otros que lo están pensando, ¿no? O lo quieren hacer,
o lo están haciendo, ¿no? De que en serio recapaciten y digan, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad también, no solo fue tuya y también soy responsable de esto, ¿no? Yo también digo, por ejemplo, o más bien, coméntanos cuántos, si tienen el caso de Michoacán en concreto, cuántas mujeres o cuántos más bien deudores se han registrado aquí. Y si este padrón que se aprobó ya entró en vigor y cuántas mujeres se han denunciado. Bueno, en el estado de Michoacán tenemos un censo que hasta el 2022, por ahí más o menos de julio, el último corte que nos pudieron pasar por parte de las Secretarías de la Mujer, es un total de 402,000 madres michoacanas autónomas. O sea, no está bien delimitado en cuáles sí reciben pensión, cuáles no, pero es un total de 402 madres autónomas. Y justo hace ratito estaba viendo una nota de que de estas 402,000 madres, 600 madres son adolescentes. Entonces, pues está preocupante. Más ahí sí te hablo de que hay como 20 casos que son madres de 12 años. Entonces, pero bueno, ya entramos ahí en otros temas. En nuestro tendedero de deudores, en estos más de 2 años que llevamos trabajando, tanto entre denuncias físicas me refiero en los tendederos que llegan, y tanto virtuales, que son las que nos llegan a la página y que luego andamos colgando en los tendederos, tenemos aproximadamente un total de 1,100 denuncias. 1,100 mujeres michoacanas y también del país que se han atrevido a denunciar a su deudor. Aproximadamente de estas 1,000, un 10%, entre un 8 y un 10%, han sido las mujeres que han podido lograr algo a través de este tendedero. El índice es bajo, sí, claro, nosotros que más quisiéramos decir, ay, no, pues un 90%, pero pues la realidad es compleja para localizarlos, para saber dónde están, los procesos, reconocimientos de paternidad, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero aproximadamente un 8% de 1,000, pues ya es un número bastante grande de mujeres que lograron, a través de la exhibición de los deudores en el tendedero, que lograron regularizar sus pensiones. Y en cuanto al padrón de deudores que se aprobó, si mal no recuerdo, en el pasado mes de marzo, o sea, sí, ya salió en el diario oficial de la Federación a nivel federal, pero todavía pues hay un periodo en el que pues el gobierno le tiene que asignar recursos, empezar a alimentarlo, administrarlo, los jueces tienen que empezar a ver pues qué es lo que se necesita para poder inscribir al señor, si sí califica, si no califica, qué es lo que va a pedir. Entonces, pues estamos muy pendientes de lo que sigue. Nosotras lo que queremos hacer también es armonizar esa ley aquí en el estado para tener nosotras también ya nuestro padrón a nivel estatal, para entonces ya poder alimentar el nacional también, para que cuando digan, no, pues ya está fíjense, Michoacán ya tiene a 10 deudores inscritos. Entonces, pues lo que sí es que es muy importante, muy, muy importante la denuncia, que es lo primerito que tenemos que hacer. Que si nos va a dar pensión, que si no, que si son 100 pesos, que si son 200, no importa, denuncien. Inicien su proceso, su juicio, su reconocimiento de paternidad, lo que sea, porque todo ese expediente es lo que se va a pedir en el momento de inscribir al deudor, y entonces tú ya puedes llegar con el juez y decirle, pues aquí está, o sea, ya está denunciado, ya tengo sentencia y no paga, ¿qué procede? Entonces, pues tenemos tiempecito para ir iniciando nuestros procesos legales. Sí, esto es importante lo que mencionas de qué es lo que se ocupa, porque luego yo he visto en varios grupos que preguntan, ¿no? O sea, de qué es lo que ocupo para exigir la pensión, ¿no? Y hablando de la pensión alimenticia, que luego con este concepto o con estas palabras, luego pensamos que nada más es como lo que le da para la comida, ¿no? O sea, comprende la comida, el vestido, la habitación, la atención médica,
los gastos para la educación de los menores y para proporcionarles oficio, arte o profesión, ¿no? Luego estos memes que sacan que dicen, no, pues nada más nos dio 200 pesos, ¿no? Y dice, ay, ya se fue de vacaciones, ¿no? La mamá. Y dices, no, o sea, ni con 200 pesos se alcanza para darle de comer, porque los deudores también solo creen que es para esto, ¿no? Para medio alimentar al hijo, la hija, y no me digas o no te cuento cómo la pasaron estas mujeres ahora que regresaron las criaturas a la escuela, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Ay, esa es toda una odisea, mi regreso a clases. Pues sí, sí estuvo complicado. Yo te cuento un poco mi historia. Yo participé en el primer tendedero de deudores como organizadora. Publiqué a mi deudor con todo el miedo del mundo, porque te voy a ser sincera, pues mi deudor alimentario pues es violentador. No violentador físico de que me hiciera algo a mí, pero a través de las palabras y de pedirle yo siempre algo para mi hija, pues era muy violento. Primero me decía muchísimas cosas despectivas y ya después soltaba la lana, ¿no? Hasta que un día se desapareció y entonces, teniendo nosotros ya ni siquiera una sentencia de un juez, porque pudimos llegar a hacer un convenio, no cumplió el convenio. Entonces, pues yo ya en mi desesperación, te estoy hablando, mi hija todavía ni estaba en edad escolar, pero dije, o sea, necesito el dinero, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? También esto es algo de lo que no se habla. O sea, creen que la pensión se reduce a lo económico y que si te dan 1,000, 2,000 o 200 pesos ya tú eres millonaria. Pero una mujer, nos vemos más limitadas en el trabajo porque ¿qué trabajo te va a dejar salir cuando tu hijo esté enfermo, cuando se caiga en la escuela? O sea, siempre nos descuentan este tipo de horas, días que pides. Entonces, tu economía en la casa se ve mermada. Entonces, no se habla de esto, también de la violencia institucional de la que vivimos en el trabajo y demás, porque dices, pues yo ya te di los 500 pesos. Pues sí, papacito, pero tú no te desvelaste en la noche. Hace poquito hice un post en la página de deudores porque me pegó mucho, de que chequé la cartilla de vacunación de mi hija y ahorita le toca su vacuna de los 6 años, ¿no? Y entonces dije, a ver, de todas estas vacunas que yo le he puesto, este señor, ¿a cuántas fue? ¿Cuántas buscó? Es más, me acuerdo que había una, no me acuerdo cuál es, pero es una que le ponen de recién nacidos, que no había, solamente abren un frasco en el seguro y son 60 dosis y es un show conseguirla. O sea, él jamás anduvo por toda la ciudad buscando la vacuna. Entonces son ese tipo de cosas que la gente no ve y que creen que la pensión alimenticia se reduce a eso, pero son muchísimas cosas que como madres se ven limitadas. ¿Cuántas madres son estudiantes? No tienen con quién dejar a sus hijos para irse a la escuela y entonces, ¿qué pasa? Abandonan la escuela. Y entonces abandonas la escuela para criar y tus oportunidades profesionales se ven limitadas. Terminaste, ok, la carrera, a ver, ahora paga el título, pero tengo que pagar pañales, fórmula, quien le dé fórmula, tengo que pagar niñera, y bueno, tengo la posibilidad de mandarla a una escuela particular, la escuela particular. Entonces, es todo un cúmulo de violencias que se viene en el camino. La violencia patrimonial, si tú tienes que maternar a un hijo, digamos, con una discapacidad o hasta sin discapacidad, darle una vida digna, ¿en qué momento te vas a hacer de una casa? ¿En qué momento te vas a hacer tal vez de un coche, de una moto itálica, aunque sea? Porque tus prioridades son otras. Y estas personas no lo ven, creen que solamente es dinero. Entonces, a lo que iba es que yo expongo a mi deudor, llego bueno, pasa, por razones del destino, no, sin que yo lo quería, pues sale en la portada de La Voz él. Y ya se da, bueno, pero ni siquiera así me buscó. Entonces, ni siquiera así me buscó, lo tuve que buscar yo porque mi hija entra en edad escolar, ve que en la escuela sus compañeritos empiezan a ir sus papás por ellos y ellas, y entonces ya empieza la pregunta de, oye mamá, ¿y mi papá? Y yo, oh,
pues sí existe. Y entonces hablé primero con él, ¿no? Y ya, y la típica, hacerse la víctima, pues es que lo que tú me hiciste, yo te hice, pues tú que te desapareciste desde el embarazo, apareciste, la registraste, te volviste a ir, lo que yo te hice no es nada comparado a lo que tú me hiciste. Pues total, le arreglamos las cosas y afortunadamente, bueno, desde ahí deposita la pensión, no lo que corresponde, claro está, todavía me debe algunas cosas, pero deposita. ¿Y qué pasa siempre con el regreso a clases? Que mi hija lleva 3 años en vida escolar, pues ¿por qué los tengo que pagar si yo ya te di? O sea, pues ¿qué con eso no te alcanza? Ay, pues los niños ocupan zapatos, entretenimiento, vestido, comida, ¿o qué? ¿Se baña con agua fría? ¿Vivimos aquí con velas debajo de una lámina? Y eso que yo compré, o sea, tuve la posibilidad de comprar un departamento que me están descontando, claramente, ¿no? No pago renta, pero es como si pagara una renta, pero él también me tendría que dar lo proporcional a, cosa que no estoy recibiendo. Y viene el regreso a clases y pues las escuelas particulares, porque gracias a Dios yo la puedo tener en una escuela particular, pues te piden la vida de material, ¿no? O sea, un montón de cosas, los libros y demás. Pues para no hacerte el cuento largo, entre que estira y afloja, ya, pues solamente me dio, ni siquiera la mitad de lo que gasté en el regreso a clases, ¿no? Yo solamente con una. No sé las madres que tienen 3, 4 hijos y demás, cómo le hacen. Y yo reciclando material, ni siquiera creas que le mandé cosas nuevas, a todo. No, 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 se reciclan cosas, ¿no? Porque pues también la conciencia ecológica, esto, el reutilizar. Eh, pero la verdad es un vía crucis para una madre de a pie el regreso a clases. Cuando yo le fui a comprar los zapatos del regreso a clases a mi hija, veía a las familias y a las mamás con 2, 3 hijos y decía, es que ¿cómo le hacen? Oye, y después ves una nota de que una madre robó un yogur y una sopa en el Oxxo y la metieron a la cárcel y la condenaron, pero a que debe, no sé, más de 100,000 pesos de pensión, no lo pueden procesar. Pero la señora que se robó una lata de atún para darle de comer a sus hijos, sí, la procesan rápido y la condenan rápido. Entonces es una injusticia, es una violencia tras violencia que vivimos como madres.